Quiero que me acompañen al Nuevo Testamento ahora. Vamos a retomar nuestra enseñanza desde la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero hacer lectura del capítulo 6. Quiero que hagamos lectura del capítulo 6 y leamos los versículos 11 al 15. Gálatas 6, versículos 11 al 15. Dice la palabra del Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Padre bendito, te rogamos en esta mañana que tengas misericordia de nosotros, amado Señor, y que hables a nuestro corazón, amado Dios, así como lo has venido haciendo domingo a domingo. Pero hoy te rogamos de una manera especial que enternezcas, Señor, nuestro corazón, que seamos sensibles a tu palabra y que podamos ser enriquecidos, Señor, con tu verdad para poder ser lo que tú quieres que tu pueblo sea. Y aún, amado Señor, en la oportunidad de predicar tu evangelio, podamos, Señor, desde este púlpito, extender un llamado a aquellos que aún, Señor, están en tinieblas y que necesitan de ti, así como todos nosotros necesitamos de ti, Padre, que hoy la luz de tu palabra pueda brillar y podamos ser movidos a ser parte de tu pueblo, a ser parte de tu reino. Te lo pedimos, oh bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien, hermanos, hoy vamos a dar otro paso, no tan amplio en la Escritura. Me refiero a que solamente vamos a tratar con un versículo. Vamos a tratar el versículo número 15 de este capítulo número 6 de la carta a los Gálatas. Y yo no sé, pero si ustedes se han dado cuenta, estamos tan cerca de terminar esta carta, pero pareciera que el Señor nos abraza de una manera que no quiere que salgamos aún de ella, porque aún Él tiene cosas muy importantes que decirnos a nuestro corazón. Hay elementos que todavía son necesarios que nosotros seamos tratados, que los consideremos, que los meditemos, que no los tengamos así como muy por encima, que no seamos superficiales, que no seamos ni siquiera únicamente estudiosos de la Biblia de manera intelectual, sino que llevemos todo el pensamiento bíblico a que nuestro corazón sea esa tierra en la cual sea sembrada la semilla de la palabra del Señor. Así es que, hermanos, esta porción de Gálatas 5:15 viene a ser uno de esos versículos en donde el apóstol Pablo va a querer 6:15, ¿sí? ¿Dije mal? Sí. Bueno, gracias, hermanos. Están bien. Eso me gusta, que estén despiertos. Gálatas 6:15. Es ese versículo en donde el apóstol Pablo nos va a aterrizar en todo lo que él antes ha dicho. Y no va a ser en vano, sencillamente, no es en vano que sea un versículo donde se va a sentar todo el pensamiento apostólico, porque está allí en lo que se considera como la conclusión de su carta. Ahora, si ustedes han sido cuidadosos con la lectura que acabamos de hacer, y si usted ha leído cuidadosamente ese versículo 15, hermanos, yo no sé si ustedes o su mente los ha llevado
a través del tiempo, o incluso a través de los mismos versículos, a considerar que Pablo ya ha dicho estas palabras anteriormente, o cuando menos lo ha dicho en la primera parte del versículo. ¿A qué me refiero? A que hay un gran parecido entre lo que encontramos en Gálatas 6:15 con lo que hay en Gálatas 5, versículo 6. Son muy parecidos esos dos textos. Fíjese, Gálatas 6:5, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, tomemos el versículo que tenemos en cuestión, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, son textos muy parecidos y apelo a su memoria a lo que ya estuvimos estudiando en su momento de esa porción de Gálatas 5:6. Pero sí quiero traer como recordatorio es que lo que Pablo hace es nuevamente sacar su balanza, ¿sí? Y que todos nosotros saquemos esa balanza donde sopesamos las cosas que son de valor para nosotros. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el apóstol? Él pone en un extremo de la balanza, fíjese, él no está diciendo que en un lado pone la circuncisión y en el otro lado pone la incircuncisión, como si hubiera más virtud o en lo uno o en lo otro. No, lo que está haciendo el apóstol es que en un mismo lado está poniendo la circuncisión y la incircuncisión. Y al otro lado, o en el caso de Gálatas 6, ¿qué está poniendo? Está poniendo la fe que obra por el amor. Y en su momento nos dijo, eso es lo que pesa, eso es lo que realmente tiene valor, la fe que obra por el amor. Pero ahora, en esta conclusión, en el versículo 15 del capítulo 6, nuevamente pone la circuncisión, la incircuncisión en un mismo lado, pero en el otro pone es la nueva creación. Y nos va a decir que es a este lado donde está la nueva creación es lo que vale todo para nosotros. Lo vale todo para Dios, lo vale todo para nosotros. Allí es donde debe estar nuestro corazón, nuestro gran tesoro. Hermanos, yo creo, estoy plenamente convencido que el apóstol Pablo quiere dejar en claro que Dios no ha de requerir ninguna obra de parte de los hombres para ser justificado. Pero a la vez, óigame bien, pero a la vez, considerando Gálatas 5:6, y de igualmente cierto, Pablo está afirmando que sí existen, que sí hay obras que son legítimas, que nacen de una fe verdadera. No hay obras que salvan, pero sí hay obras que manifiestan la salvación en el creyente, que manifiestan que esa fe es verdadera y que esas obras provienen del vínculo del amor, no de una obligación, no del me toca, sino por amor es que se hacen esas obras. Pero hermanos, como una forma de consolidar el pensamiento apostólico, Pablo va a sumar a esta ecuación una constante. Y digo constante porque no va a cambiar. No dije variable. Es una constante. Es algo que es y que no muta. Y es que los que tienen fe tienen la constante de la nueva creación. De la nueva creación. Eso no cambia. Pero ¿qué puede significar todo esto? ¿A dónde es que hemos de llegar con este versículo? ¿Qué es lo que Pablo quiere enfilarnos ya para finalizar su carta? Bueno, sin una explicación mayor, el cristiano siempre tiene que llegar a concluir ¿qué? Y no solamente a concluir, sino a estar meditando siempre es que lo que ahora es,
usted como creyente, yo como creyente, y la nueva condición que ahora gozamos en Jesucristo, solamente es posible por el poder de Dios. Pare de contar. Solamente somos lo que somos por el poder de Dios. Así es que, hermanos, no existe absolutamente nada que como hombres nosotros pudiéramos traer como un aporte a nuestra salvación delante de Dios. Usted no viene el día domingo a orar para ser salvo. Usted no viene a cantar para decir, Señor, 2 himnos hermosos para ti. Estás en deuda. Señor, vine a las 9:30 a este lugar. Por favor, ten en cuenta mi estado y sálvame. No hay nada que el hombre pueda llegar a hacer para alcanzar salvación. Entonces, lo que debemos entender es que usted viene a las 9:30, el día domingo, para celebrar adoración a Dios. Usted ora, usted canta, usted lee, usted sirve al Señor en medio de este culto. Es porque le ama. Le ama, sencillamente. Ahora, pensemos en las expresiones que nos presenta el apóstol Pablo en un lado de la balanza. Pensemos en lo que es la circuncisión y la incircuncisión, tema que ya estuvimos tratando. Pero quiero que aclaremos un tema, y es que seguramente cuando hablamos de circuncisión e incircuncisión, seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza con estos dos conceptos es que la circuncisión y la incircuncisión tiene un aroma o está impregnado en lo que tiene que ver con los ritos y con las costumbres culturales, ¿cierto? Pero si somos un poquito más detallistas, lo que las Escrituras nos quieren hacer entender es que estos dos conceptos, sáquelos ahí de la balanza y mírelos al detalle. Esos dos conceptos vienen a ser un gran paréntesis. Vienen a ser lo que encierra a toda la humanidad. Y allí están todas sus creencias, todas sus prácticas, desde el incircunciso hasta el circunciso. Y quiero explicar esto mejor. Hablemos de la circuncisión y de la incircuncisión. Partamos de la circuncisión. Y lo primero que seguramente, como les digo, se nos viene a la mente con el concepto de circuncisión es que se trata de un rito, ¿cierto? Siempre lo relacionamos con un rito que tiene una esencia profundamente religiosa, ¿cierto? Muy bien. Pero además, hermanos, no es extraño que no solamente pensemos en la circuncisión como un rito, como algo religioso, sino que también le adjudiquemos el pensamiento de la circuncisión a un pueblo. ¿A cuál? Al pueblo judío. Entonces, circuncisión lo relacionamos rápidamente con religión, rito, culto, judaísmo. Rápidamente. Pero lo que es cierto, hermanos, es que la circuncisión fue y es hoy en día una costumbre entre muchos pueblos del mundo. Muchos pueblos del mundo. Hermanos, muchas culturas tienen esta práctica hoy en día, por ejemplo, por razones higiénicas. Se celebra esa práctica de la circuncisión. Algunos lo hacen a niños, otros lo hacen en edad de la pubertad, e incluso se practica la circuncisión para aquellos que están prestos a casarse. Entonces, es una práctica muy común. La circuncisión, hermanos, la circuncisión es una práctica que pudiéramos decir es universal. Es universal. Pues se encuentra no solamente allá con los judíos, ¿sí? No con un pueblo o con una porción geográfica allá en el cercano oriente, sino que ustedes van a encontrar que la circuncisión está en África, está en Asia, está en América,
está hasta en Australia, está regado por todo este planeta. Pero si nosotros nos vamos a la geografía y a la historia bíblica, nosotros podemos encontrar que en esos tiempos, en tiempos antiguos, los semitas, ¿sí sabe quiénes eran estos semitas? Muy bien, los descendientes de Sem. No sé quién lo dijo, ¿o fui yo? Creo que fui yo el que lo pensé. Los semitas son los descendientes de Sem, ¿hijo de quién? Claro, de Noé, muy bien. Ellos son los semitas y ellos se establecieron en la región de Mesopotamia. Y entre esa región de Mesopotamia estaban los hebreos, los árabes, los moabitas, los amonitas, los edomitas e incluso una porción de los egipcios. Y estos fueron pueblos que practicaban la circuncisión. Así es que, hermanos, esta práctica era de muchas naciones y asimismo variaba su propósito, Para unos era de orden religioso, para otros era una cuestión de salubridad e incluso, como lo fue en el caso de los egipcios, ellos practicaban la circuncisión para hacer una distinción en su posición social. Entonces tiene muchos significados a la hora de la verdad. Pero aunque dentro del texto bíblico, dentro de la Biblia, ¿sí?, nos lo lleva a considerar esa circuncisión como un rito. Y lo habla de una manera muy particular como una práctica que fue instituida por Dios. ¿Sirviendo cómo? Como una señal. Clave eso. Como una señal entre Dios y Abraham. Cuando Dios pacta con Abraham, pone por señal la circuncisión, donde Dios le da precisamente la instrucción a este hombre, a Abraham. ¿De dónde venía Abraham? Ur de los Caldeos. Era un gentil, era un pagano, y lo llevó ¿para dónde? Para Canaán, ¿sí? Lo lleva para Canaán y Abraham se convierte en el primer hebreo. Allí vienen los hebreos, todos los que descienden de Abraham. Ahora, es con él que Dios hace un pacto y le da por señal la circuncisión. ¿En dónde? Esa instrucción que involucraba que él se debía circuncidar al igual que toda su descendencia, y no solamente ellos, sino todos los que dependían de él, incluyendo a sus sirvientes, a sus esclavos, y también incluyendo a esos extranjeros que se iban a unir a ese nuevo pueblo hebreo. Entonces tenemos una pluralidad allí. Fíjese lo que dice Génesis 17:12. Génesis 17:12. Dice el Señor en Génesis 17, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Todos los que están en tu casa serán circuncidados. Pero no lo olvide, como una señal. Una señal. ¿Pero señal de qué? La señal de la circuncisión, ¿a qué apunta? Bueno, la señal de la circuncisión tiene que ver con el comprometimiento que tiene Dios, ¿sí?, con Abraham, de que Dios será el Dios de Abraham y de su descendencia. Él será Dios de Abraham y de su descendencia. Por tanto, hermanos, esta práctica es vista como una señal de pertenencia al pueblo de Dios. Eso es la circuncisión.
Una señal que apunta a identificar quiénes le pertenecen al Señor. Óigame bien, nunca, jamás, nunca se trató la circuncisión de una garantía de encontrar el favor de Dios. No es eso. Sencillamente, insisto, era una señal externa, solamente externa. Una señal que puede ser que únicamente va a cobrar su relevancia cuando es congruente con lo que señala. Piense que usted se encuentra por el camino, usted va por el desierto, usted tiene sed, se encuentra una señal que dice a 1 kilómetro, un oasis. Entonces, la señal a qué está apuntando, a una realidad. El oasis no es la señal. Entonces, cuando usted tiene la señal, pues tiene ya un objetivo. Pero piense usted que camina ese kilómetro y no encuentra nada. ¿De qué le sirvió la señal? Absolutamente de nada, ¿verdad? Entonces, si no es por lo que apunta o la realidad, la señal no vale nada. No vale absolutamente nada. Entonces, solamente es congruente cuando la verdad de lo que se señala existe. Es decir, que lo que ocurre en el interior del individuo es conforme a lo que apunta esa señal. ¿Eres pueblo de Dios? ¿Le perteneces a Dios? La señal apunta a eso. Pero la señal no te hace hijo de Dios. Ahora, para los judíos, la circuncisión llegó a hacerlo todo. Llegó a hacerlo todo. Pero para Dios no era así. No era así. Era una señal. Incluso desde el antiguo pacto, el Señor les hizo saber al pueblo de Israel que la circuncisión física no era suficiente. Deuteronomio 10, versículo 16. Deuteronomio 10, versículo 16. Dice el Señor, circuncidad pues, ¿qué? El prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Fíjese que aquí el Señor está siendo sumamente claro. Él está diciendo que lo que Él quiere es la circuncisión del corazón. Es decir, que ese aspecto carnal, pecaminoso, sea desarraigado ¿de dónde? ¿De sus obras? No, de su corazón. De su corazón. Hermanos, la circuncisión física, entonces, no vale nada. De nada vale. Es tal cual como sucede, por ejemplo, con un anillo matrimonial, ¿cierto? Es tal cual. ¿Qué es un anillo matrimonial? Es un memorial. Es algo que nos recuerda nuestros votos del pacto matrimonial, lo que nosotros prometimos el uno al otro con nuestro cónyuge. El anillo en sí mismo no es nada. Pues ¿cuántos han violado el pacto matrimonial y aún sin ninguna vergüenza siguen exhibiendo su argolla? ¿Qué es el anillo? Nada, nada. Es un recordatorio sencillamente. Ahora, hermanos, consideremos la incircuncisión. La incircuncisión. Entonces, claro, si nosotros caemos en el error de poner en un lado de la balanza la incircuncisión y llegamos a la conclusión de que no vale nada, entonces la circuncisión, entonces la incircuncisión sí tiene mérito. Sí tiene mérito. Y allí podemos caer en un error. Así como muchos pueblos practicaban la circuncisión como una manera de ser identificados con lo que sea, ¿sí? Con lo que sea, unos manifestando su religiosidad, otros manifestando su limpieza y otros su nivel social, también habían quienes no se circuncidaban. No quiere decir, hermanos, ojo a esto, no quiere decir que en la incircuncisión haya virtud,
que en la incircuncisión estos fueran más, qué sé yo, humildes, mansos, que pudiesen decir, no, nosotros no nos circuncidamos para no ser presuntuosos. Piense en quiénes fueron esas naciones incircuncisas, aquellas naciones que no se circuncidaban. Allí estaban los babilonios. Qué buenas personas eran los babilonios, ¿no? Estaban los asirios, estaban los cananeos y estaban los filisteos. Los filisteos. ¿Y qué podemos decir? ¿Había virtud en esas naciones? En lo absoluto, no. Todos eran pueblos paganos, eran pueblos volcados a ídolos, abiertamente violaban la voluntad de Dios, tenían dioses para todo lo que su pensamiento les pudiera pensar o llegar a pensar. Estos pueblos, ¿qué hacían? Manifestaban la maldad abiertamente contra los hombres, ¿cierto? Y estos pueblos también manifestaban abiertamente la rebeldía contra Dios. Así es que, hermanos, tampoco la incircuncisión tiene ninguna virtud. No lo hay. No tiene virtud. Por eso el apóstol Pablo pone en un mismo lado de la balanza la circuncisión y la incircuncisión, porque los dos no valen nada. Por ejemplo, mire, los judíos se burlaban de los filisteos. ¿Sí sabía o sabe usted cómo les decían? Filisteo incircunciso. Filisteo incircunciso. ¿Son palabras de quién? El rey David. ¿Sí? Filisteo incircunciso. Pero a lo largo de la historia de Israel, si usted lo piensa bien, y al leer la historia de Israel, incluyendo no solamente al pueblo, sino a los reyes de Israel, estos no fueron muy diferentes a un incircunciso. No lo fueron. Se volcaron a los ídolos. Se volcaron a vejámenes terribles. Violaron el pacto de Dios. Así es que, hermanos, una práctica como la circuncisión o ser incircunciso, sea hacer o no hacer, hermanos, esto no vale de nada si Dios no es reverenciado, si Dios no es obedecido. No vale absolutamente de nada. Empiece usted a sumar las veces que ha hecho y ha dejado de hacer para ganar algo. Allí no hay valor. Allí no hay valor. Pablo habla en sus escritos, en el Nuevo Testamento, y él retoma ese pensamiento antiguo testamentario de la circuncisión del corazón. Piense que la circuncisión del corazón no se trata de algo nuevo. Es algo que ya fue hablado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, como tuvimos oportunidad de leer. Pero ahora el apóstol Pablo refiere esa verdad, es directamente al corazón de la iglesia. Por ejemplo, él escribe a los romanos, en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, verso 29. Dice el apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él dijo, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En el interior, en el interior. No está diciendo que es por su sangre, él está diciendo es algo que hay en el corazón. Y cuando está hablando de judío es el que le pertenece a Dios. Solamente es pueblo de Dios el que lo es en el interior. Y de eso, hermanos, también hemos de tratar, o el apóstol Pablo nos va a llevar a meditar en ello aquí mismo en Gálatas, ¿sí? En el verso 16, él dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, en el versículo 16, capítulo 6 de Gálatas, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Allí en Romanos sigue diciendo el apóstol,
Y la circuncisión es ¿de dónde? Es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios, es decir, de aquella que hace Dios y no el hombre. Está diciendo que la circuncisión del corazón, ¿quién la puede hacer? ¿El hombre? No, Dios. Dios es el único que puede circuncidar el corazón. Así es que usted se puede esforzar todo lo que usted quiera, todo lo que quiera, para cambiar hábitos, dejar de tener malos pensamientos, puede hacer yoga, meditación trascendental, puede pararse de cabeza, ir a los lugares altos como a los bajos, puede ir al donde usted quiera y su pecado le ha de acompañar. Usted no puede quitarse eso, no lo puede arrancar de su vida, no lo puede hacer. Solamente el Señor. Nada causaba más orgullo entre los judíos, que saber que formaban parte de la familia de Dios. Esa era su jactancia. Somos el pueblo de Dios. Somos los herederos de las promesas hechas a Abraham. Y tal era, hermanos, tal era su arrogancia, que ellos no reconocían ser esclavos. Ellos decían, ¿esclavos? Nosotros somos libres, ¿sí? Siendo que pareciera que se les olvidó esos 400 años de esclavitud en Egipto. Se les olvidó esos 70 años de esclavitud en Babilonia. Se les olvidó que en tiempo de los romanos eran prácticamente esclavos del imperio. Pero si se les olvidaba eso visible, también no tenían cuidado de saberse que eran esclavos de su pecado. Ellos en su arrogancia incluso llegaron a increpar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos basaban su libertad en una cuestión física. Tanta soberbia, hermanos, tanta soberbia. No en un judío, sino en todos los hombres. En todos los hombres. Soberbia que está ¿en dónde? En el corazón, enraizado en el corazón de los hombres. No solo, como les digo, del pueblo judío, sino también de todas las naciones, de todos los gentiles, porque ni los que son de la circuncisión y los que no lo son, ni los que hacen, ni los que dejan de hacer, nada de eso va a solucionar el problema que hay en su corazón. No lo hay. Hermanos, los judíos pudieron ser descendencia directa de Abraham, seguramente, y ser circuncidados al 8º día. Y pudieron llegar a ser muy celosos de practicar toda la ley ceremonial y la ley civil. Pero, hermanos, las evidencias de haber sido abandonados por Dios se hicieron manifiestas. Se hicieron manifiestas. Piense cómo en el año 70 el templo, lo más sagrado para el pueblo judío, fue completamente destruido. Dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Fue incendiado completamente, a tal punto que el oro se fundió con la roca. Cada quien tuvo oportunidad de robarse todo lo que había allí. Cargaron todo eso y dejaron devastada la ciudad. Y usted lee y va a encontrar que es providencial, pero estuvo en mente del emperador romano dejar un muro para que fuera testimonio del poderío del imperio romano. Miren esto, el rechazo del Mesías por parte del pueblo judío. No consideraron su aflicción, obviamente no consideraron la muerte en la cruz. Todo lo que es nuestro Cristo, piensen esto,
estuvo a la par, todo su sufrimiento, toda su crucifixión, estuvo a la par con las prácticas religiosas judías. Se trató de una adoración hipócrita. Mientras que adoraban en el templo, crucificaban al Mesías. Ellos pretendían agradar a Dios, siendo que le estaban rechazando abiertamente. Abiertamente. Esto no es nuevo, hermanos. ¿Cuántas veces venimos dizque a adorar a Dios? Y estamos en guerra contra Dios, porque nuestra vida es miserable y no nos arrepentimos de nuestro pecado. Piense, seguramente hasta el último día en que el templo estuvo en pie, los sacrificios y las ofrendas no cesaron. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirve hoy a ese pueblo judío llorar frente a lo que hoy queda de ese templo hechos por manos de hombres? ¿De qué les sirve? Hermanos, en esa porción del muro occidental del templo que quedó en pie, hoy en día, allí no se lamenta el rechazo por el Hijo de Dios. Allí no se llora por los pecados cometidos. Allí se llora, es por la destrucción de la obra hecha por manos de hombres. Así es el corazón del hombre. Porque usted llora, porque usted sufre, porque se aflige por la obra de sus manos. Mi trabajo, mi salud, mis hijos, mi. Ahí está la miseria del hombre. Porque descarga su vida en sus obras, en sus obras. Esa es la jactancia del hombre natural, que cuando ha recibido la alabanza de los hombres, dijo el Señor, ya recibieron su recompensa. ¿Sí? Querían que los hombres lo vieran llorar, ya lo vieron. Se entristecieron con usted, ¿sí? Ya lo hicieron, ya recibió su recompensa. Eso era lo que quería, ser visto, pues ya se cumplió. Entonces, amados hermanos, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen absolutamente de nada. Pero ¿qué hay al otro lado de la balanza? ¿Qué es lo que nos presenta el apóstol Pablo al otro lado de la balanza? El apóstol dice, sino una nueva creación. Eso es lo que vale. Si esto, lo que está acá, circuncisión e incircuncisión, no vale nada, y entre ello está toda la humanidad con todas sus prácticas religiosas, culturales, etcétera, todo lo que el hombre es en su pecaminosidad no vale nada, Pablo está diciendo lo que sí vale es la nueva creación. La nueva creación. Ya hemos visto por textos anteriores que la jactancia de los hombres, y en particular la jactancia de los creyentes, no está en sus obras. No. Si usted es creyente, su jactancia no está en sus obras, ni en la alabanza que los hombres puedan rendir en lo que usted como creyente hace. Si esa es su realidad, arrepiéntase. Porque no debe ser así. Eso son miserias, hermanos. Son miserias comparadas con la gloria que hay en la confianza que tenemos solamente en el crucificado. Por eso el apóstol Pablo apunta a este final de esta carta en el verdadero valor. Lo que realmente es un tesoro está en aquello en que sí hay virtud, y es lo que él ha llamado una nueva creación. Una nueva creación. Hermanos, si nosotros tomamos solamente la palabra creación, ¿qué se le viene a la mente? Yo creo que coincidimos todos en el Génesis.
Nuestra mente automáticamente va al Génesis, a ese acto hecho por Dios de hacer lo que Él le ha placido traer a la existencia. Creación, ¿verdad? ¿Una obra de quién? De Dios, que la hace ¿de qué? De la nada. ¿Por qué la hizo? Por su voluntad. ¿Para qué la hizo? Para su gloria. Bueno, y en esto aún nuestro pensamiento, como les digo, llegaría al Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero ahora hablar de la nueva creación, ¿qué nos puede llevar a pensar? Bueno, no se me abalance, dice por allí, ¿sí? Esto también nos puede llevar a pensar en lo que va a ocurrir al final de los tiempos, al otro extremo. Me refiero cuando se cumplan las palabras que dijo el profeta, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, nueva creación. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y esto lo estoy leyendo de Isaías 65, verso 17. Una nueva creación. Pero hermanos, nuevamente aquí encontramos en esa nueva creación que es Dios quien hará esa potente obra. Así es que en ambos casos es Dios quien es manifiesto en todo su poder y en toda su sabiduría, actuando voluntariamente, dando forma a todas las cosas por medio de su palabra. Creación, nueva creación. Pero el caso que tenemos aquí en Gálatas 6:15, aunque Pablo no use, o más bien, aunque Pablo use la palabra creación conforme al contexto previo, al acto expiatorio de la cruz, la palabra creación implica criatura. Criatura. Entonces, hablar de la nueva creación aquí en Gálatas 6:15 tiene que ver con la obra poderosa, e insisto, y quiero enfatizar esto, en la obra poderosa del único que puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Quién? Dios. Nadie más puede hacer esa obra. Solamente Dios. Entonces, eso es donde está la virtud. En la obra del hombre, circuncisión, incircuncisión, o en la obra de Dios. O en la obra de Dios. Así es que, hermanos, solamente Dios es quien puede hacer de un individuo un cambio radical, hacerle una nueva criatura, hacer de él una nueva creación. Y esto es un cambio, como les digo, radical. Se trata es de una renovación del interior del ser. No es un retoque. No es una reparación. Se trata de algo completamente nuevo. Algo nuevo. Y es a lo que la Biblia ha llamado regeneración. Regeneración o nuevo nacimiento. Son expresiones sinónimas. Nueva creación, regeneración, nuevo nacimiento. ¿Qué es eso en las manos del Señor? Es lo que escribió Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Dice el Señor, os daré un corazón que nuevo. Él no dice, voy a trabajar en tu corazón y lo voy a arreglar, lo voy a reparar. No, te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De carne.
Así es que, hermanos, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es esa obra de tanto valor que solo Dios puede ejecutar? Cuando nosotros hablamos de regeneración, de nuevo nacimiento, de nueva creación, hermanos, debemos entender que se trata de una obra que es misteriosa. Es una obra que es invisible. Es una obra que es instantánea. Y es una obra que es permanente. Y como ven, son características que distan de cualquier obra que sea humana. No hay nada en el hombre que tenga estas características. No hay nada que el hombre pueda hacer un cambio radical en su humanidad, en su ser, ni mucho menos en la de otro. Es la obra de Dios. Es la obra que implica implantar vida espiritual en un corazón muerto. El hombre natural es eso, un muerto, en donde Dios en la regeneración le hace capaz, le da vida para hacerle capaz de responder positivamente al llamado eficaz del Evangelio. Si usted no tiene vida, usted no puede responder positivamente al Evangelio. Dije que la regeneración es misteriosa y es invisible. ¿Por qué? Bueno, porque el autor obra de maneras misteriosas. Porque Dios obra de una manera misteriosa. Y lo hace en lo más profundo del ser, donde nadie lo ve, donde nadie ve. Donde nadie puede escudriñar el corazón del hombre, sino solamente Dios. Hermanos, no sé cuántas veces hemos querido compartir a otros de nuestra conversión, de lo que hizo Dios en nuestra vida, de cómo es que un día Dios nos cambió, ¿sí? Nos volvió del pecado a Cristo. Y siempre quedamos como atrapados en algo inexplicable. Es que, ¿cómo se lo digo? Es que es algo que es difícil de expresar. Y yo le digo, si para un creyente llega a ser inexplicable esa experiencia de vida espiritual, ¿cómo será de oscura y oculta para un incrédulo? Es locura, sencillamente locura. Nuestro Señor, en su excelentísima capacidad de enseñar, le dijo a un religioso de su tiempo cómo era la obra de regeneración. Y el Señor le dijo, la obra de regeneración, el nuevo nacimiento, es como el viento que sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es, misterioso. Así es, invisible. El concepto entonces de regeneración es algo completamente espiritual, no es material, no tiene nada que ver con un cambio físico. Ahora que sea espiritual, que sea misterioso, que sea invisible, hermano, no significa que no sea real, lo es, completamente lo es. ¿Y cómo se manifiesta? Es otra cosa. Una cosa es la realidad del hecho de la regeneración, pero hay manifestaciones, hay efectos. Y si usted no perdió la cita de Ezequiel,
usted va a encontrar allí que a continuación de la regeneración está el efecto de esa regeneración. Versículo 27, Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mire cómo se ha de manifestar esa regeneración. Y haré que andéis en mis estatutos. Algo que era imposible para ustedes. Algo que era imposible para mí, estando muertos espiritualmente. Pero ahora, con la regeneración, el Señor va a hacer. Es Él el que hará que nosotros andemos en sus estatutos. Que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Son manifestaciones, son los efectos de la regeneración, de un acto misterioso, de un acto espiritual, de un acto invisible que se hace visible. La comparación, hermanos, que hace nuestro Señor Jesucristo con ese viento que sopla de donde quiere y que apenas nosotros oímos el sonido. Esa comparación, hermanos, debe ser para nosotros algo sumamente alentador. ¿Por qué? Pues solamente aquel que ha experimentado el viento sobre su rostro y ha escuchado el silbido entre los árboles sabe que allí está. Sabe que allí está, pero nada más. No sabe de dónde viene, no sabe quién lo produjo, no sabe cómo fue ni a dónde va. Solamente percibimos sus efectos. Sus efectos. Hermanos, así es. Así es como el Espíritu Santo obra en un pecador, quien regenera. Él es el autor, el Espíritu Santo. Él es el autor de tan maravillosa obra que sin ella nadie, absolutamente nadie, podría participar de ser parte del reino de los cielos. Sin la obra regeneradora del Espíritu, nadie puede ser parte del reino de los cielos. Así es que todas las obras de los hombres, todo lo que pudiera hacer, todos sus ritos, todas sus ofrendas, todos sus sacrificios, hermanos, no son más que una moneda de canje de una religión muerta con la cual pretenden ellos pagar la entrada al cielo. Además dije que la regeneración era instantánea. Es instantánea. ¿Por qué? Porque ocurre en un instante. En un instante. Y debemos hacer una distinción, hermanos, una distinción entre la obra de regeneración y sus efectos. Debemos distinguir entre la obra del Espíritu Santo trayéndole vida a una persona y la percepción que tenemos nosotros de esa obra. Hermanos, la percepción que nosotros tengamos de la obra del Espíritu puede ser gradual o puede ser repentina. ¿Me explico? Puede que usted se entienda salvo inmediatamente. O con el tiempo usted va diciendo, el Señor ha hecho algo en mí, pero no puedo hallar un momento en la historia exacto donde el Señor me transformó. No lo puedo identificar. Puede ser gradual o puede ser repentina. Sea lo uno o sea lo otro, el nuevo nacimiento lo hizo el Espíritu y lo hizo de una manera inmediata. Inmediata. Y somos nosotros en ese acto inconscientes. Somos inconscientes del acto de regeneración. Solamente somos conscientes cuando en virtud de ese nuevo nacimiento es que somos dotados con capacidades que antes no teníamos. Que antes no teníamos. Es decir, que ahora podemos responder al llamado del Evangelio y es a lo que llamamos conversión. Conversión.
La conversión es ese acto consciente, que lo hacemos conscientemente, donde percibimos el nuevo nacimiento. Y este puede ser gradual, cuando nos arrepentimos y creemos. Puede ser gradual. La conversión. Pero la regeneración es inmediata. Es inmediata. Hermanos, también la regeneración es permanente. Es permanente y esto es fundamental que lo entendamos. Porque los planes de Dios son ¿qué? Eternos. Los planes del Señor son eternos. Así es que si Dios da vida espiritual a alguien, asimismo el Señor ha de preservar esa vida hasta que esas nuevas criaturas completen su plan perfecto, tal cual lo dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Versículo sumamente conocido donde el apóstol dice: estando persuadido de esto, ¿qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál? La regeneración, ¿sí? Ese es el punto de partida del creyente. Esa es donde arranca su nueva vida en Cristo, la regeneración. El que comenzó esa buena obra, Dios, pues Él mismo la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así es que, hermanos, la regeneración es ese comienzo de una nueva vida en Cristo para gloria del Padre y por el poder del Espíritu Santo. O piénselo de esta manera: la regeneración es la oportunidad que Dios le da a un hombre que no merece absolutamente nada, que está muerto y que lo llama a vida. Le concede vida, una vida que transforma su ser moral, que transforma su espíritu. Una nueva criatura. ¿Qué pesa más, hermanos? ¿Qué debiera pesar más? ¿Nuestras obras? ¿Lo que procuramos de ellas? ¿Lo que creemos que es bueno para nosotros? ¿O lo que Dios ha hecho en nuestra vida? El Señor, con esto concluyo, el Señor le dijo a un religioso de su tiempo, uno que era experto en las Escrituras. Se trataba de un hombre religioso, un hombre experto en practicar lo que la ley le demandaba. Y era tan la devoción de este religioso pero su devoción solamente emanaba lo que sus sentidos le podían otorgar, lo que podía percibir físicamente. Y este religioso se dirige una noche a nuestro Señor Jesucristo y él, viendo sus milagros, le dice al Señor Jesucristo, o lo lleva a la conclusión de que Cristo, de que Jesús, era un enviado de Dios. Una expresión netamente sensorial de lo que él pudo ver, escuchar y no más. Pudiéramos decir, hermanos, que su experiencia no era otra que la de la práctica ritualista. Una práctica ritualista que no era suficiente para hacerle siquiera considerar que ese al que le dijo, maestro, las cosas que tú haces solamente es porque eres un enviado de Dios. Pero esa práctica ritualista, todo lo que él era en su religión, no le sirvió siquiera para ver el reino de Dios. No le sirvió. ¿Qué más pudiera ser un miembro del Sanedrín? Para poderse acercar al reino de Cristo, al reino de los cielos. ¿Qué más pudiera ser? Si ni siquiera lo podía ver.
por más de que tenía la Biblia en sus manos. ¿Qué necesitaba? Nacer de nuevo, le dijo el Señor. Necesita nacer de nuevo. Y nuevamente pensó racionalmente y dijo, pero ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su mamá para volver a nacer? Su pensamiento estaba en la carne, estaba en lo físico. Jamás consideró que su corazón, su espíritu estaba muerto. Pues bien, hermanos, esa experiencia puede ser la misma de ustedes o la mía. Quizás ha pensado que el ser religiosos les es suficiente como para sentirse salvo. Óigame bien, sentirse salvo. Puede que el esforzarse por quitar uno que otro mal hábito le puede acercar al reino de los cielos. No soy tan malo como ayer. Me supe esforzar. Pero nadie, hermanos, nadie se salva por estar cerca. Nadie se salva por estar cerca. Solamente los que están dentro del reino pueden jactarse de la salvación de sus almas. Y será, hermanos, solamente por el nuevo nacimiento que de manera eficaz le ha de llevar al individuo a confiar en la obra de Cristo y no más en sus propios esfuerzos, en la obra de sus manos, en sus sacrificios, en sus ritos. El nuevo nacimiento siempre lo va a llevar a Cristo y a renunciar a sí mismo. Así es que cuando nos arrepentimos, cuando tenemos fe, usted lo que hace es posar su confianza es en Jesucristo. Es en Jesucristo, no en usted. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, hermanos, allí se manifiesta la evidencia de que Dios ha hecho un maravilloso milagro. Es algo milagroso. Que alguien se arrepienta de sus pecados, esto no nace del corazón del hombre. Esto solo puede ser producido por una obra milagrosa de Dios, el nuevo nacimiento. Pues sin vida, una persona sin vida espiritual no puede reconocer su pecado. No puede ni quiere reconocerlo. Un muerto no es sensible al llamado que hace el Evangelio. Por el contrario, si un muerto es expuesto al Evangelio, siempre va a hacer ¿qué? Resistirlo. Un muerto espiritual no se entristece por lo que su pecado ha estado atentando en contra de la santidad de Dios, ni lo considera. Si acaso considera es los efectos de su pecado. No quiero seguir sufriendo las consecuencias de este pecado. Por eso es que voy a ver si lo dejo de hacer. Puede que ocurra esto, hermanos. Puede que ocurra. Que usted ruegue que el Señor tenga misericordia de usted. Pero si usted no ha nacido de nuevo, téngalo por seguro que su petición va a estar manchada de pecado. Téngalo por seguro. Donde su intención por pedir misericordia es de ser librado de las pruebas. Señor, ten misericordia de mí y líbrame de las consecuencias de mi pecado. Señor, ten misericordia de mí, de mis aflicciones. Y con esto lo que está demostrando es que está muerto. Tiene un interés egoísta, un interés carnal. Un interés por no sufrir en este mundo. Pero hermano, si su petición es que el Señor le permita acercarse a su presencia y confesar sus pecados, porque ha entendido que su vida era completamente una rebelión en contra de Dios,
y si encuentra en el ofrecimiento del Evangelio a Cristo, y ve usted la belleza de Cristo como su sustituto, como el Hijo de Dios, como el Dios hombre, como aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por usted, significa que usted ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Y así sabrá, hermanos, que ahora, de ahora en adelante, es que puede usted confiar en esa obra de Cristo, no en la suya. Que ese es el punto de partida, una vida de fe, confiando en Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea Él quien perfeccione su alma, no usted. Usted no puede hacerlo. Solamente Dios puede perfeccionar su alma, puede perfeccionar su salvación. Solo Cristo, no sus obras. Las obras del hombre. Es el Señor quien perfecciona la obra que Él mismo comenzó. Lo leíamos en Filipenses. Yo le pregunto, ¿cómo pudo el apóstol Pablo renunciar a las glorias de este mundo? Y sí que las tenía, y lo estudiamos hace 8 días. ¿Cómo él pudo renunciar a todo lo que para él era de gran valor? Hermanos, pues la respuesta es que él no pudo. Él no pudo y nadie puede, pues la naturaleza caída de los hombres siempre ha de querer poner su confianza, o ya sea en la circuncisión o en la incircuncisión, en su obra. Siempre ha de necesitar un becerro de oro al que él pueda ver y al que él pueda tocar. Siempre necesita un ídolo hecho por mano de hombre. ¿Cómo pudo Pablo vencer sus ídolos? Esos ídolos más fuertes que los que son hechos por manos de los hombres, y me refiero a los ídolos que hay en el corazón. ¿Cómo se puede vencer a esos ídolos? Insisto, un muerto nada puede, nada puede. Solamente Dios es quien tiene el poder de dar vida, puede darle la capacidad a ese ser para identificar esos ídolos y usar los medios divinos para derrumbar eso que era de valor. Y téngalo por seguro, que si usted es de los que espera en cada sermón que se le diga lo que debe o lo que no debe hacer para ser una mejor persona, creo completamente que usted está poniendo su confianza en las obras. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? Usted confíe en las obras. Usted podrá cambiar la manera de hablar, podrá cambiar la manera de vestir, podrá cambiar, modificar sus comportamientos, sus hábitos, pero si su corazón está entenebrecido, por más bueno que pudiera ser exteriormente, solamente sería un buen muerto espiritual. O como lo dijo el Señor, un sepulcro pintadito, bonito por fuera y lleno de podredumbre en su interior. Así es que, hermanos, piensen que la eficacia de las obras y de la piedad, verdadera piedad, solamente puede llegar a brotar de un corazón regenerado, que le hace vivir a Cristo conforme a la ley, porque sencillamente lo hace, es porque está vivo espiritualmente, como para llegar a entender que la obediencia es la expresión del amor hacia nuestro Salvador. Es Dios quien produce el querer como el hacer. Es Dios quien ha de poner dentro de nosotros su espíritu y nos va a hacer andar en sus estatutos. Es solamente Dios quien nos va a hacer que guardemos sus preceptos. Solamente es Dios quien va a hacer que nosotros obremos su voluntad. Es el poder de Dios, no la obra del hombre. Vamos a orar.